La última vez que estuvimos hablando fue acerca de la familia. Hoy también vamos a hablar de la familia porque el Espíritu Santo nos está moviendo de una manera fuerte a reconocer cuál es el modelo que Dios quiere que nosotros tengamos como familia. Y ahorita que él hablaba sobre la marcha, de lo que viene en los libros, de lo que quieren hacer con los niños, de lo que quieren implementar, es un tema muy delicado, es un tema muy fuerte que tenemos que saber cómo enfrentar. Pero ¿saben que esa es la mejor manera de poder enfrentar ese tema? Aquí viene cómo podemos hacer frente a ese tema, al tema de la familia, al tema de hombres, de mujeres, de niños. En este manual de vida es como nosotros vamos a aprender a manejar, a hablar y a enfrentar lo que se nos viene encima. Amén. La vez pasada era familias bendecidas. ¿Cuántas familias bendecidas hay en este lugar? Muy poquitas. ¿Cuántas familias bendecidas hay en este lugar? Y mira, decláralo. Si tus ojos carnales no lo ven, si tus ojos terrenales no pueden ver todavía una familia bendecida, que tus ojos espirituales lo vean. Y tú decláralo, que tu familia es bendecida. Y acuérdate que estábamos diciendo que tener una familia bendecida no es una petición. No vamos a ponernos a decir, Señor, bendice mi familia. No, es una decisión. Di conmigo, decisión. Tú vas a decidir tener una familia bendecida. Tú vas a decidir tener una familia próspera. Tú vas a decidir tener una familia fuerte y firme en la palabra de Dios. Y el día de hoy la palabra, el tema es herencia de bendición. Herencia de bendición. Nosotros podemos tener un matrimonio bendecido, una familia bendecida, pero cuando somos padres y tomamos el papel de papá, de mamá, conforme a la palabra de Dios, nosotros tenemos que formar una herencia de bendición. Y lo primero que hay que entender es que al ser hijo de Dios tenemos el derecho de recibir la herencia de bendición. Cuando tú eres hijo de Dios, tú recibes bendición de parte de Dios y esa bendición tú la puedes transmitir a tus hijos. ¿Y qué es herencia? Vamos a comenzar con el tema. Herencia es el derecho que tiene una persona a recibir algo de alguien. Si estás anotando, te lo vuelvo a decir. Herencia es el derecho que tiene una persona a recibir algo de alguien. Cuando a ti te dicen la palabra herencia, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Dinero, algo material, algo físico. Pero vamos a hablar esta tarde de una herencia de bendición. Y yo te voy a dar tres principios para poder dejar una herencia de bendición. El primer principio es, para que anotes, primer principio para poder dejar una herencia de bendición es crear una herencia de bendición. Tú la vas a crear, no la vas a pedir, tú tienes que crearla, tienes que formarla. Entonces el primer principio es crear una herencia de bendición y no de maldición. Porque así como puede haber familias bendecidas, también hay familias en maldición. No puedes decir, es que son bendecidas o están más o menos. No, o son bendecidas o están en maldición, no hay más. O están en luz o están en tinieblas. Entonces el primer principio es crear una herencia de bendición y no de maldición. La herencia no se pide, la herencia se crea. Vamos a crear una herencia de bendición y vamos a ir a Proverbios 13:22. Proverbios 13:22 nos dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Te voy a leerla en la traducción lenguaje actual. Dice, las riquezas, di conmigo riquezas, decláralo, riquezas. Las riquezas del hombre bueno serán para sus nietos. Ahí no está diciendo que para sus hijos, ahí dice para los nietos. Entonces, si tú puedes bendecir como padre, también puedes bendecir como abuelo. Y a mí me da mucho gusto que ahora en la congregación
hay más abuelos, hay más abuelitos, abuelitas, y me da mucho gusto ver cómo bendicen a sus nietos, cómo cuidan a sus nietos, cómo los toman en sus brazos, cómo hacen algo por sus nietos, incluyendo a mis papás, que también a mí me da mucho gusto ver eso. Y así como puedes bendecir como papá, también lo puedes hacer como abuelo, porque es tu descendencia. Entonces dice, las riquezas del hombre bueno serán para sus nietos, pero las riquezas del pecador serán la herencia de la gente honrada. Hijos y nietos. La riqueza más grande que nosotros podemos tener son los valores y los principios en Dios. Y lo más valioso que nosotros podemos tener no es el dinero. ¿Cuántos creen eso? Lo más valioso no es el dinero. Lo más valioso que nosotros podemos tener es poder compartir con nuestra familia. Yo te decía la vez anterior que si tú tenías la oportunidad de poder convivir en familia, que si tú tenías la oportunidad de comer en familia, hazlo. Hazlo, porque es un momento muy importante, es un momento en el que se puede convivir como familia, es un momento del día donde pueden platicar, donde pueden compartir, donde pueden mirarse. Si no lo hacen en todo el día, por lo menos en el momento de la comida. Y si tienes la oportunidad de hacerlo, de llevar a tu familia a comer a algún lado, o ir al parque con tu familia, o ir al mar con tu familia, yo te invito a que lo hagas, porque eso es lo más valioso que alguien puede tener, el poder compartir con tu familia. Y hay lugares donde el dinero es una maldición, porque para ellos es lo más valioso. Hay familias donde el dinero es una maldición, porque eso es lo más valioso para ellos, porque eso es lo más importante para ellos. Y te das cuenta cómo el dinero puede causar división, te das cuenta cómo el dinero puede causar discordia en la familia, te das cuenta cómo el dinero puede provocar pleitos, discusiones, distanciamientos. ¿Por qué? Porque para ellos es lo más valioso, pero el dinero no es lo más valioso, pero sí es muy importante, quiero aclararlo. Lo más valioso en una familia es Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Una familia que tiene a Dios como base es una familia sólida, es una familia fuerte, es una familia unida, una familia que vive en amor. Y cuando una familia pone a Dios en primer lugar, todo lo demás fluye, todo lo demás llega por añadidura. Porque si Dios está, Dios te ayudará a cuidar a tu familia. ¿Cuántos lo creen? Si Dios está en tu familia, Dios te va a ayudar a cuidar a tu familia. Dios nos da la sabiduría para tomar decisiones, para poder resolver problemas, para poder hablar con tus hijos con sabiduría. Dios te da esa sabiduría para que tú seas un papá sabio, una mamá sabia, que sepas cómo llegarle a tus hijos, que sepas cómo llegarle a tu esposo, que sepas cómo llegarle a tu esposa, y el Espíritu Santo obra a través de tu vida para poder bendecir a tu familia. Obra a través de ti para poder hablarle a tu esposo, para poder hablarle a tu esposa. Por eso la importancia de que Dios sea la base de tu familia. Principio número 2. Las palabras son claves. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros declaramos, eso es clave para una familia de éxito. Y el principio 2 es: las palabras de bendición atraen bendición a nuestra familia. Cuando tú bendices, cuando tú hablas bendición, estás hablando bien. ¿Qué es bendecir? Hablar bien. ¿Qué es maldecir? Hablar mal. No quieras hacer una herencia de bendición maldiciendo a tus hijos. No quieras hacer una herencia de bendición maldiciendo a tu esposo o a tu esposa. Tienes que declarar bendición sobre tu familia. Hombres, voy a hablar a los hombres como cabezas del hogar, como proveedores de la familia, como padre, como esposo. Los hombres tienen esa responsabilidad de proveer, porque son cabeza. Dice la palabra de Dios que los hombres son cabeza de la familia, es cabeza de la esposa, cabeza de los hijos. Como hombre tienes la responsabilidad de bendecir a tu familia. Ten mucho cuidado con lo que dices a tus hijos, hombre.
Ten mucho cuidado con lo que le dices a tu esposa. Ten mucho cuidado con lo que hablas en casa, porque los hijos todo aprenden. Los hijos todo absorben. Los hijos todo miran, todo escuchan. Y ellos van a ser el reflejo de lo que eres. Y también a las mamás. Pero ahorita voy a hablar a los hombres. Los hombres tienen la responsabilidad de ser bendecidos para poder bendecir a sus hijos. ¿Y qué necesita un hombre para ser bendecido? Tener a Dios en su corazón, tener a Dios en su vida primeramente. Y cuando un hombre tiene a Dios en su vida, en automático es bendecido. Y cuando un hombre es bendecido, va a poder bendecir a los demás. Va a poder bendecir a su esposa, va a poder bendecir a sus hijos y bendecirlos, darles palabras de amor, darles palabras de bendición, darles palabras de aliento, decirle: hijo, tú puedes, hijo, adelante, hijo, todo puedes hacerlo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Eres valiente, eres más que vencedor, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y empezar a declarar palabras sobre tus hijos, empezar a profetizar sobre tus hijos, empezar a hablar victoria, empezar a hablar vida, empezar a hablar bendición sobre tus hijas, sobre tus hijos, sobre tu esposa. Y ahora las esposas, ¿qué vas a declarar sobre tu esposo? Bendice la vida de tu esposo, bendice la vida de tu proveedor, bendice la vida de tu cabeza. Dile: te bendigo, mi amor, en el nombre de Jesús. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Bendigo tus finanzas y tú sabrás qué más bendecirlo. Tú sabes cuáles son las necesidades. Tú sabes qué es lo que tu marido necesita. Empieza a hablar sobre tu marido. Empieza a declarar sobre tu marido, a profetizar sobre tu vida y sobre la vida de tu esposo. Y así tus hijos van a vivir en un ambiente de bendición. Hay hogares donde la palabra bendición no existe. Hay hogares donde no se transmite la bendición. Hay padres que no saben cómo bendecir a sus hijos y nunca lo han hecho. Pero ahorita vamos a hablar algo sobre eso. Di conmigo: yo voy a bendecir. Dilo más fuerte: yo voy a bendecir. La palabra de vida. La palabra da vida donde hay muerte. Cuando el espíritu de muerte está rondando por ahí y uno llega, un hijo de Dios llega y habla palabra, el espíritu de muerte huye. La palabra da vida. ¿Cuántos lo creen? Entonces la palabra da vida donde hay muerte, el espíritu de muerte huye. Y no me refiero nada más a muerte de cuerpo, muerte física. Pueden ser muerte de sueños, de ilusiones, de deseos. Y cuando la palabra de Dios llega, todo eso revive. Tus sueños resucitan, tus ilusiones regresan, tu vida vuelve a agarrar forma, tu vida vuelve a agarrar fuerza cuando la palabra de Dios llega. Dale lugar a la palabra de Dios siempre en tu familia. Dale siempre lugar a la palabra, el lugar que se merece. Junta a los tuyos, reúnelos y escuchen palabra de Dios. Reúne a tus hijos, reúne a tu esposa, reúne a tu esposo, y cuando estén todos unidos, que la palabra de Dios pueda llegar para que haya vida. Si tú dices: es que mi familia es muy aburrida, mi familia, cada quien tiene su rollo, cada quien en lo suyo. Pues no, llama a tus hijos, llama a tu esposo, llama a tu esposa, y la palabra de Dios va a dar vida donde necesitas vida. La palabra de Dios va a traer salud donde necesitas salud. La palabra de Dios trae sanidad cuando necesitas sanidad. Y tú tienes que clamar. Eso es lo que a ti te corresponde como padre. Clamar a Dios, clamar a su presencia para que la vida venga, para que la palabra de Dios venga y transforme corazones. Para que la palabra de Dios venga y renueve mentes y que el Espíritu Santo haga su obra donde necesita hacerla. La boca tiene el poder de crear. Hablemos cosas buenas, mis hermanos. Hablemos con convicción y no con emoción. Vamos a Génesis 28, verso 3. Vamos a leer esta cita. Vamos a hablar de generaciones.
Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga, ¿qué? Dilo fuerte. Y a ver, más fuerte. Vamos a decirlo todos desde el principio otra vez. Y el Dios omnipotente y te haga hasta llegar a ser multitud de pueblos. Ojo, estamos hablando de 3 palabras muy importantes: bendición, fructificar y multiplicación. Hasta llegar a ser multitud de pueblos. Bendición de generación en generación. Estamos hablando aquí, en este pasaje, de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuántos ya fueron a ver la película de Su único hijo? Está muy buena. Si no has ido a verla, te la recomiendo. Ahí habla acerca de la vida de Abraham, de Isaac y toda su historia. Es una película muy bonita. Esto nada más es un comercial, por si no has ido a verla, yo te invito a que vayas a verla. Su único hijo. Hablamos de Abraham, de Isaac y de Jacob y de toda su descendencia. Lo que Dios nos ha dado a nosotros, así como lo hizo con Abraham, lo que Dios nos ha dado es para impartirlo sobre nuestra familia. Como te dije ahorita, estas 3 palabras que le dijo Isaac a Jacob, que también tenemos que darle nosotros a nuestros hijos, es bendición, fruto y multiplicación. Si quieres anotarlas: bendición, fruto y multiplicación. Donde hay bendición, hay frutos, y donde hay frutos, hay multiplicación. Entonces la multiplicación viene de la bendición. Este es el diseño que Dios quiere para las familias, para sus hijos, para los hijos de Dios, que vivamos en bendición, que seamos fructíferos y que seamos multiplicados. Bendecir a la familia para que fluya el fruto y que nosotros podamos ser multiplicados. Di conmigo: bendición, fructificación y multiplicación. Te vas a multiplicar. ¿Cuántos lo reciben? Te vas a multiplicar. Eso. Otra vez, te vas a multiplicar. ¿Por qué? Porque eres bendecido. Y si eres bendecido, te vas a multiplicar. Eso es una ley. Hay multiplicación. Vamos a leer Hebreos 11:21. Dice Hebreos 11:21. ¿Por qué? Se me hace que no están poniendo atención ni están leyendo. Ni traen Biblia, ¿verdad? ¿Quién trae Biblia? ¿Qué está pasando? Deberíamos de quitarles el cañón. De todas maneras yo lo traigo aquí apuntado. Ahí se le echan ustedes. A ver, ¿por qué? Por la fe. Di conmigo: fe. ¿Qué es fe? Muy bien, bueno, por lo menos ya saben qué es fe. A ver, ¿qué es fe? Y la convicción de lo que no se ve. Entonces, por la fe, Jacob, ¿cuándo? Al morir, ¿qué hizo? Bendijo a cada uno de los hijos, ¿de quién? De José. Entonces dice: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, o sea, sus nietos. Entonces Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus nietos y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Entonces él bendijo a sus nietos. Fíjate muy bien, desde Abraham la bendición pasa a Isaac, de Isaac pasa a Jacob, y de Jacob va a pasar a José y sus nietos, su descendencia. Dice la palabra hasta la tercera y entonces estamos viendo que la bendición viene desde Abraham, Isaac, Jacob, José y su descendencia. Jacob al morir bendijo a sus nietos y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Saben qué es un bordón? El bastón con el que él caminaba.
¿Pueden imaginárselo? Él bendijo a cada uno de sus nietos con el bordón. Los bendijo antes de morir. Nuestro bordón, que es lo que nos bendice a nosotros, es la palabra de Dios. Eso significa, la palabra de Dios es nuestro bordón y se cumple en nuestra descendencia. Puedes decirlo, se cumple en mi descendencia. Decláralo, se cumple en tu descendencia. Vemos a Abraham, padre de muchedumbre, que pasa la bendición a Isaac su hijo, que pasa la bendición a Jacob su hijo, que pasa la bendición a José su hijo y después a sus nietos. Abraham, su papá, o sea, también tuvo un papá que se llamaba Taré. El papá de Abraham se llamaba Taré, pero el papá de Abraham, Taré, no lo bendijo. Solamente le dio bendición económica, pero no le da una bendición, una herencia de bendición, una bendición espiritual. Entonces dice, bueno, entonces ¿cómo Abraham fue bendecido y de ahí pudo bendecir a toda su descendencia? ¿Quién bendijo a Abraham entonces si su padre Taré no lo bendijo? O sea, solamente le dio una bendición financiera. Él le puso Abraham a secas. Pero sabemos que después viene Dios, tiene un encuentro con Abraham y le dice, ya no vas a llamarte Abraham, te vas a llamar ¿cómo? Abraham. Y a partir de ese momento en el que Dios le dice, tú ya no vas a ser Abraham, tú vas a ser Abraham, con la diferencia de dos letritas, ¿cuáles son? La H y la A. Tú vas a ser Abraham y hay promesa para tu vida. Tú vas a ser Abraham y hay promesa para tu familia, para tu descendencia, y tú vas a bendecir a tus hijos. Y así lo hizo. Bendijo a Isaac, después Isaac y así. Ya lo que les dije. Entonces, principio número 3. Dios necesita uno, te lo decía la vez pasada, con uno en tu familia que active su fe, con uno en tu familia que active la bendición, los demás van a ser bendecidos. Solamente se necesita uno en la familia que tome la decisión de decir, yo pongo a Dios en primer lugar, yo pongo a Dios en mi vida, yo pongo a Dios como base en mi familia para que mi descendencia sea bendita, para que mi descendencia sea bendecida. Y con ese uno, los demás van a ser bendecidos. Entonces, principio número 3, Dios necesita uno que active esa bendición sobre la generación. Otra vez, Dios necesita uno que active esa bendición sobre la generación. Vamos a leer Génesis 17:5. Vamos a seguir hablando de Abraham. Dice Génesis 17:5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Una vez que Dios te bendiga, te va a multiplicar a ti y tu descendencia será bendecida también. Una vez que tú seas bendecido por Dios, tu descendencia va a ser bendecida. Y aunque no quieran, aunque se pongan rejegos, aunque se pongan rebeldes, mira, la promesa los va a alcanzar. Porque hay promesa para tu familia, hay promesa para tu descendencia. Y si la promesa se cumplió en Abraham, se va a cumplir en tu vida hoy, sábado 26 de agosto. ¿Cuántos quieren recibir unidad en su familia? Unidad familiar, restauración familiar, salvación para tu familia. ¿Sabes una cosa? Solamente basta contigo para que tu familia pueda ser salva. Solamente basta contigo para que tú actives esa bendición y que tu familia pueda ser bendecida. Ojo, no estoy diciendo que si tú eres salvo, tu familia también ya sabe ir al cielo. Recuerda que la salvación es personal. ¿Estamos de acuerdo? La salvación es personal, pero vamos a hablar de bendición familiar. Si tú decides ser bendecido por Dios, tu familia también va a ser bendecida.
Ser hijo de Dios es tener la bendición de un padre para que yo bendiga a mis generaciones. Eso es ser un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios es recibir la bendición de un papá para que yo como papá pueda bendecir a mis hijos también. Di conmigo bendición o maldición. Entonces dijimos que bendecir es decir bien y maldecir es decir mal. ¿Qué es lo que tú vas a hablar sobre tu familia? ¿Qué es lo que tú vas a hablar sobre tus hijos? ¿Bendición o maldición? Entonces dijimos que cuando a Abraham se le cambia el nombre, se le agrega 2 letras que es la H y la A. Es el nombre, la H y la A, o sea el Ja, es el nombre judío que le dan a Dios, porque es el nombre de Dios, es impronunciable. O sea, no se escucha, al menos que tú lo juntes con otras letras. Pero la H y la A, cuando tú lo metes, cuando es metido en el nombre de Abraham, significa que Dios se mete en la vida de Abraham. Entonces, cuando Dios se mete en la vida de Abraham, es cuando Abraham recibe la bendición para poder bendecir a su descendencia. Dios se mete en tu vida para que tú vayas y bendigas a tus generaciones. Dios se mete en tu vida para que tú bendigas a tus hijos. Y así como sabemos que hay lugares y hay muchos de aquí que pueden venir a decirme, Joyce, es que a mí nunca me bendijeron. A mí mi papá nunca me dio una palabra de bendición. A mí mi papá nunca me dio un abrazo. ¿Cómo quieres que yo transmita eso a mis hijos si yo nunca lo recibí? Permite que la palabra H con la A se meta en tu vida. Permita que Dios se meta en su vida. Dale lugar al Espíritu Santo para que venga y se meta en tu vida y que puedas ser tú bendecido. Cuando tú seas bendecido vas a poder bendecir a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos y a toda tu descendencia hasta la 3ª y 4ª generación. Hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. ¿Y qué es lo que vas a hacer con tus hijos? Los vas a bendecir. ¿Qué es lo que estás haciendo? Ahora yo te pregunto, ponte a pensar un momento, ¿qué estás haciendo por tus hijos? ¿Qué legado les estás dejando a tus hijos? ¿Eres un papá que se empeña en formar algo, en dejarle una herencia a tus hijos, ya sea física o ya sea espiritual? ¿O eres un papá que vive al día y vamos a ver qué pasa mañana y me voy a morir y mis hijos pues ya los disfruté pero no les dejé nada? ¿Qué tipo de papá vas a ser tú? ¿Qué estás haciendo para dejarles un legado a tus hijos? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué es lo que estás formando? Guíalos por el camino de Dios. Forma un legado. ¿Qué es lo que les vas a dejar a tus hijos? Es muy bonito cuando tú puedes ver aquí a tus hijos sirviendo. Es muy bonito cuando tú puedes ver a tus hijos hablando cosas buenas, hablando la palabra de Dios y cuando tú les das un buen ejemplo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el hombre bueno va a dejar riqueza a sus nietos. Entonces tú tienes que pensar en un futuro. Tú tienes que pensar qué es lo que tus hijos van a recibir de ti, qué estás haciendo para que tus hijos puedan ser bendecidos aquí en la tierra. ¿Qué estás haciendo para que tus hijos puedan ser bendecidos cuando lo necesitan? Si tus hijos tienen un momento de angustia, de desesperación, ¿tú estás seguro de qué es lo que van a hacer ellos? Tú que los conoces, ¿estás seguro de cómo van a reaccionar tus hijos en un momento malo, en una situación de angustia, en una situación de ansiedad? ¿Qué es lo que van a hacer tus hijos? Tú tienes que estar seguro de eso. ¿A quién van a acudir? ¿A quién van a llamar? ¿A quién van a clamar? Y qué bonito es cuando tú sabes que claman a Dios en momentos de angustia.
Qué bonito es cuando tú sabes que tus hijos van a clamar a Dios cuando lo necesiten. Qué bonito es cuando tú estás seguro de que tus hijos saben a dónde acudir en momentos de ansiedad, en momentos de angustia, en momentos de dificultad, a la oración. La palabra de Dios también habla, cuando se refiere a Abraham, su sobrino Lot, ¿vivía dónde? En Sodoma y Gomorra. Entonces Dios, en aquel tiempo, sabemos que Dios podía comunicarse tangiblemente con sus hijos, escuchar su voz, verlo. Entonces Dios dice, ¿sabes qué, Abraham? Va a caer fuego sobre Sodoma y Gomorra. Va a caer fuego y va a consumir las ciudades. Señor, pero es que ahí está mi sobrino, ahí está mi familia. ¿Qué hace Abraham? ¿Qué hizo? Clamó al Señor, intercedió por su descendencia, intercedió por su familia. ¿Y qué le dijo? Señor, por favor, ahí está mi familia, ahí está mi descendencia. Pero ya era un hecho de que fuego iba a consumir Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué hizo él? Intercedió por su familia. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Le dio órdenes de cómo sacar a su familia. No le dijo, ok, no va a pasar nada. No, le dijo, sí va a pasar, pero saca a tu descendencia de Sodoma y Gomorra. Y esto es lo que tienes que hacer y así lo vas a hacer. Entonces, ¿qué hizo? Le dio una solución al problema. Estamos hablando espiritualmente, ojo. Cuando hay un problema terrenal, cuando hay un problema familiar, ¿qué es lo que hacen los papás? Platicando se resuelve. ¿Sabes qué, hijo? Estás haciendo esto mal. ¿Sabes qué, hija? Mira, está pasando esto, vamos a arreglarlo. Y platican y se resuelve. Pero cuando es un problema espiritual, ¿qué es lo que uno tiene que hacer como padres? Orar, interceder por sus hijos. Eso es lo que va a resolver el problema. Y la única manera de resolver ese problema es de rodillas orando por tu familia, por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo. ¿Qué es lo que estás necesitando en este momento? ¿Qué es lo que tú necesitas que el Espíritu Santo haga en tu vida? ¿Qué es lo que tú necesitas que venga Dios y arregle y solucione en tu vida con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa? Ese problema que tienes en este momento va a ser resuelto solamente con oración. Y la oración es muy importante. Tú tienes que enseñar a tus hijos a que oren. Porque cuando uno ora, cosas grandes suceden. Cuando uno ora, está en comunicación directa con Dios y Dios resuelve. Cuando uno ora, está en comunicación directa con Dios y Dios soluciona. Dios trae solución a tu vida. Dios trae solución a tu familia. A veces inmediata, a veces no, pero uno tiene que esperar. Uno tiene que esperar el tiempo de Dios. Leemos Génesis 18:18. Ya vamos a terminar. Y si los niños pueden ir bajando, que bajen, por favor. Génesis 18:18 dice, habiendo de ser Abraham, ahí ya tiene nuevo nombre, Abraham, una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Leemos el 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Volvemos a ver que Abraham tiene promesa de multitudes. Y así como Abraham tiene promesa de multitudes, tú también tienes promesa de multitudes. Tú también tienes promesa de prosperidad. Tú también tienes promesa de salvación. Tú también tienes promesa de que tu familia va a ser una familia en multiplicación, una familia en bendición, una familia en fructificación, y que todo eso se va a manifestar en tu vida cuando tú decidas que el Espíritu Santo sea la base de tu familia. Cuando tú decidas que Dios sea la base de tu matrimonio, que sea la base de tus hijos, que sea la base de tu hogar.
Y por último vamos a leer Gálatas 3:29. Y yo quiero que esa cita la hagas parte de ti. Vamos a leerla todos juntos. Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Vamos a leerlo una vez más. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. ¿Y qué es lo que Dios ha prometido para tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha prometido para tu familia? Larga vida, vida en abundancia, prosperidad, salud, bienestar, todo lo bueno. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pero ¿qué quiere que nosotros seamos? Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué? Y que tengas así como prospera tu alma. Esa es la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Esa es la voluntad de Dios para sus hijos. Y recuerda que cuando uno es hijo de Dios, es bendecido. Y cuando tú eres bendecido, vas a poder bendecir a tu familia. Ponte de pie en esa noche. Y vamos a despedirnos de este lugar orando por nuestra familia. Si tienes a tus hijos ahí cerca, agarra a tus hijos, ora por tus hijos. En lo que te acomodas, en lo que te reúnes con tu familia, yo quiero hacer una oración por Martín Enrique Gómez, que el lunes le van a hacer un mapeo de sangre.